Octaedro y Salud Mental, una serie del podcast de Octaedro. Bienvenidas y bienvenidos a Octaedro Salud Mental, el podcast donde abrimos conversaciones sobre el bienestar emocional desde múltiples voces y miradas. Hoy hablamos con el doctor Raimundo Guerra, psicólogo, antropólogo y psicoanalista, autor del libro El perro del terapeuta, una obra que cruza identidad, sufrimiento, redes sociales, subjetividad y también perros. Un libro que no ofrece recetas, pero sí muchas preguntas necesarias. Espero que lo disfrutéis. Bienvenido, Raimundo. Hola, Paula. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí en la serie de podcast Octaedro Salud Mental. Tu libro empieza con una sensación fuerte. La vida me resulta ajena. ¿Podrías contarnos de dónde nace esa experiencia y cómo se transforma en el núcleo del libro? Bueno, cuando la vida te es ajena, es el primer capítulo del libro, tenemos que pensarlo primero, para los que nos están escuchando, que yo cuando me pongo a escribir este libro es en forma de diario. Es decir, estoy contando en directo, todo el libro es en directo durante un periodo aproximadamente de 3 años, de un proceso de enfermedad que se me declara en febrero de 2022. Bueno, cuando una persona, independientemente de la preparación mental que tenga y de la resiliencia, como se dice hoy en día, sufre un episodio de este tipo, el sufrimiento te coloca en perspectiva, normalmente. Si la cabeza está más o menos bien armada, los periodos de angustia son elevadísimos. Y si no está armada, pues tu mente corre el peligro directamente de fragmentarse. ¿Mm? El tomar perspectiva sobre algo te da una sensación de surrealista, de realidad surrealista, valga el juego de palabras. Entonces, ese sentir ajeno tiene que ver, por ejemplo, cuando tú estás en un sufrimiento muy duro, ver cómo hay personas o cómo la gente o cómo en general el sufrimiento de los demás suele ser por cosas bastante, en principio, inocuas. Ser visibles, tener visibilidad, tener protagonismo, querer llegar a un punto, por ejemplo, de fama. Empieza en el libro también, con las redes sociales, está durante todo el libro esto refrendado, ¿no? Entonces, un juego que hago, que bueno, es porque tengo sentido del humor, porque estaba bien ciego y bien fastidiado, pero es en directo coger Instagram y poner reels de una forma aleatoria e ir transcribiendo lo que veo y lo que comprendo o no comprendo de lo que veo. Y bueno, lo que comprendo, lo principal, aunque la vida me es ajena, es cómo la gente llega a hacer una caricatura de sí misma. Llega a hacer una exageración de quién es, y eso quieren que sea un producto por Internet, ¿no? Cuando en realidad lo que hacen es perderse a sí mismos de una manera absoluta, porque no son eso, claro. Uno de los ejes del libro es la subjetividad como algo frágil, contingente, en permanente construcción y también moldeada por lo social. Hablas de cómo sufrimos por no poder ser quienes somos, pero también por no poder ser otro. Se da esta especie de paradoja. ¿Tiene que ver esto con el malestar moderno? Totalmente. Si hay algo que nos caracteriza como sociedad, al menos, bueno, las sociedades occidentales que están hiperglobalizadas y somos un calco y una imitación unos de otros, es como la subjetividad es vapuleada. Para mí, lo digo en el libro, la subjetividad es un bien inmaterial de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que, bueno, como digo, el libro es un diario donde yo empiezo contando lo que a mí me ocurre con una enfermedad recién declarada, pero eso me da lugar a contar otras historias, otros relatos, no centrarme en lo que a mí me pasa, sino que lo que a mí me ocurre luego es un hilo secundario. Entonces voy dando voz a otros protagonistas, a otros sufridores. Esta subjetividad tiene que ver con un concepto muy en boga en la actualidad, que es lo traumático. Y tiene una relación directa, porque incluso colegas míos, y psiquiatras también, dicen o se atreven a decir que es traumático y que no es traumático. No, no, hay tantos traumas como humanos en el mundo, quiero decir. No hay un eje fundamental para decir lo que a ti te puede traumatizar. Eso depende de la persona. Hay personas que pueden soportar cosas horribles y en cambio
pues igual una ruptura de pareja los deja al borde del ingreso psiquiátrico. Entonces, bueno, todo esto lo que da lugar es que si se anula tu subjetividad, es decir, algo que realmente es tuyo, es propio, es distintivo, pues tú te conviertes en algo genérico. Y la consulta que tenemos los terapeutas, la gente viene con problemas, viene con síntomas, normalmente de angustia, de mucha ansiedad. Pero claro, el problema que tienen o lo que te dicen en último término es que yo quiero ser yo mismo. Claro, esto es un oxímoron, ¿qué es ser yo mismo? Entonces va por ahí el asunto de la subjetividad. Otra de las ideas que atraviesa el libro es la de nuestras diferentes partes, los selves. Utilizas la idea de la matrioska para ilustrar esta idea de las múltiples caras, yoes. Cada una de ellas podría tener sus deseos, recuerdos, valores, y todo este entramado en ocasiones puede llevar a que sintamos una fragmentación, un incluso no reconocerse o sentir que otro se ha apoderado de uno, ¿no? Y ha tomado el control. ¿Crees que hay posibilidad de integración del self, de llegar a una conexión entre las partes? Sí, también digo que por la experiencia que tenemos los clínicos es muy complicado. Y desde luego es un trabajo que normalmente ha de hacerse a lo largo de una psicoterapia en profundidad y seria. El autoanálisis o tratar uno de ubicarse sin trabajo previo es complicado. Me explico. Uno de los descubrimientos, yo creo que más sólidos de la psicología en los últimos 20, 30 años es el ser múltiple, es decir, la identidad múltiple, que no somos una identidad única. Por un lado, necesitamos sentir una continuidad de yo soy Paula, yo soy Raimundo, no tener que estar todo el rato pensando quiénes somos y qué es lo que hacemos, esto es necesario, pero no es la única verdad. O sea, la cuestión es que las matrioscas, que es la metáfora que yo ofrezco, ya no solo en el perro del terapeuta, en palos en las ruedas y en temas actuales en psicoanálisis, que digamos que son la trilogía del trauma que he terminado escribiendo, que están son los tres últimos libros que he escrito publicados en Octaedro, tiene esta idea general todo el rato de las matrioscas. Los matrioscas o estados del ser, digamos que son partes de nosotros, pero la cuestión central radica en que son versiones de la verdad distintas de quién somos. Me explico. Yo puedo pensar, soy un docente muy avezado y este es el que soy yo, soy Raimundo Guerra, ¿no? Y esta es una matriosca central que lleva al volante de mi vida. Claro, hasta que un alumno me hace dudar o alguien me contradice de una forma bastante buena en algo de lo que yo escribo o hago, es un ejemplo. Y entonces aflora otra verdad de, oye, no eres tan bueno, no sabes tanto. Como yo resuelva esas dos verdades, eso va a llevar a que tenga una salud mental mejor o peor. Porque si yo me empeño en negar constantemente lo que otras partes de mi mente dice de mí, y que yo sé que también lo soy, yo sé que también soy vulnerable, yo sé que también tengo miedos, como todo el mundo, si esto lo niego, voy a tener un problema psicológico importante. Si lo admito, la paradoja es que esa vulnerabilidad aceptada me va a hacer más fuerte. Como ejemplo, Paula, algo que vemos constantemente en las consultas psicológicas. La violencia de género, el maltrato hacia las mujeres. Cómo el maltratador siempre va a partes, a estos estados del self o matrioscas negadas, que la mujer no quiere ver, y el maltratador acude ahí para hacerle daño psicológico. Es que, por ejemplo, eres miedosa, o no eres muy trabajadora, o eres mala madre, que es lo que más dicen los maltratadores cuando tienen hijos. Eres mala madre, ¿no? Supongamos que esa mujer admite determinadas partes de sí misma que no le gustan, el maltratador no tiene dónde hacer daño. Esto pasa en el bullying, pasa en cualquier lugar. Al menos en lo verbal, porque tú eso lo tienes asumido. Es decir, no te están dando una información nueva. Es algo que tú asumes, que no huyes de ello. ¿No? Y dices, sí, bueno. Entonces esta mujer puede decir, bueno, pues sí, no soy la madre perfecta porque no existe, pero ¿y qué?
y ahí es donde se rompe un poco la trama. Está todo bastante relacionado. El trauma con el maltrato, con quién somos y con quién queremos llegar a ser. Y yo te añadiría que hay un elemento que los psicólogos y los psiquiatras históricamente han tenido muy poco en cuenta, que es el factor cultural. La cultura y la microcultura también modifica tus estados del self o tus matrioscas. También te desvía de quién tú puedes llegar a ser y de cuáles, digamos, de cuáles pueden ser tus cometidos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Me parece muy potente esto que comentas también y que lleva ese proceso de conocernos en las múltiples facetas, los múltiples yoes y en ese devenir de quienes vamos siendo, porque en la medida de que lo conozcamos también podemos hacernos cargo de esos otros yoes y justo desde esa vulnerabilidad hacernos más fuertes, como planteas. Y entonces también me viene la pregunta de si esta multiplicidad es excluyente o no de la idea de que haya un yo genuino, si puede haber un yo genuino o no. ¿Qué va? Al contrario, es precisamente prueba de que existe el yo genuino. Yo diría yo o yoes o matrioska genuina o matrioscas genuinas, porque al final, en términos estadísticos, sería una media. Pero bueno, esto es un concepto de un psicoanalista, un pediatra inglés que era Donald Booth Winnicott, que hablaba del verdadero y del falso self. Y la idea es muy simple y muy profunda a la vez. Es decir, nosotros nacemos, vamos configurando un self, una parte de nosotros que es más auténtica, pero claro, tenemos el problema del entorno que nos cuida y de la cultura que hay por encima de nosotros, que nos quiere amoldar. Y entonces nosotros vamos construyendo un self en función a ese entorno contexto que nos quiere amoldar. Este self es falso, porque no es el genuino que había en un principio. Pero cuidado, porque tú tampoco puedes eliminar un falso self a patadas o con brusquedad, porque ese falso self, paradójicamente, está protegiendo el verdadero, quien tú realmente eres. Puede parecer una idea muy romántica, pero en el trabajo con cientos y cientos de pacientes es algo que se ve constantemente, es decir, que está ahí. Claro, Paula, no es porque normalmente la gente viene y dice, bueno, a mí el miedo que me da hacer una terapia en profundidad es, por un lado, el miedo es descubrir algo de mí que, fíjate, que puede ser terrible, pero también tengo como la esperanza de encontrar algo en mí que sea extraordinario. Bueno, la realidad luego es que ni el miedo era tan grave, ni la cualidad tan extraordinaria. Eso es lo real. Pero hay algo más real, que es que hay elementos, oye, que pueden ser menos espectaculares, que pueden ser menos importantes a nivel social, pero que son tuyos. Eso da mucha tranquilidad. Eso hace que uno duerma mejor, ¿no? Y es algo que yo quiero transmitir al lector con el que hablo siempre, estoy siempre hablando con él, lo quiero transmitir constantemente, o sea, un mensaje, una esperanza en la búsqueda de lo que él quiere y de quién es, sin miedo, en la medida de lo posible, claro. Volvemos ahora a lo que explicabas en el inicio de la entrevista, el fenómeno de las redes sociales, algo determinante de nuestro tiempo. Propician una repetición en lugar de la creación, abrir espacios más a procesos creativos. ¿De qué modos crees que las redes, acaban moldeando el yo más bien como un producto de marketing? Bueno, para empezar, comentaré el discurso que tienen muchos jóvenes, ¿no? Que es, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar el móvil. Y lo primero en lo que me meto es en redes sociales y empiezo a ver la vida de los demás. Y me comparo. Me comparo, no sé con qué me comparo, pero me comparo y me siento mal, porque veo a la gente feliz, a uno que fue a la playa, el otro que comió paella. Y yo me comparo y me siento mal. Entonces, la tendencia, démonos cuenta del tema de las redes sociales, que en este sentido es muy claro. Las músicas con que se ponen los reels son las mismas, porque son tendencia. Entonces, millones de personas ponen la misma música, hacen el mismo juego de TikTok. Es una imitación burda, unos de otros. Es todo genérico. Entonces, tú terminas siendo genérico.
Tú terminas siendo uno más de los que están haciendo la misma cuestión. Entonces, claro, las redes sociales influyen en algo que es básico en el humano, que es la mentalización, que es la capacidad de sentir y pensar acerca de los sentimientos y pensamientos de los demás. Es más que la empatía. Como decía Hein Kohut, es imaginarme al otro, imaginarme lo que al otro le ocurre. Esto es lo contrario. Las redes sociales esto es lo contrario, porque lo que se pretende es, no, tú no mentalices, es genérico, imita. Imita, termina siendo un esperpento, termina siendo una caricatura, pero imita. Y, y luego, bueno, pues están las cuestiones del narcisismo, ¿no? También de cómo influye, que influye de una manera súper negativa en este sentido. Sí, justamente estaba pensando en el narcisismo. En el libro hablas del narcisismo dañado y el uso de la prótesis narcisista como una respuesta posible. Que si puedes explicar un poco qué se entiende por esto de prótesis narcisista y justo la relación con redes sociales. Bueno, para empezar, cabe decir que el narcisismo es un concepto que tiene una fama malísima en la psicología y a nivel cultural, pero el narcisismo en sí es algo neutro. Quiero decir, el narcisismo es necesario en todo ser humano. El narcisismo nutre la identidad. Es decir, necesitamos tener un sentimiento de valía de nosotros mismos para funcionar. Si no, no nos levantaríamos de la cama. El problema no es el narcisismo, el problema es el narcisismo patológico. Es decir, cuando esa estructura se utiliza de un modo defensivo, impostado, machacando al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una herida narcisista, es decir, algo que no me sale bien o me siento ridiculizado, no me siento lo grandioso que me gustaría ser, acudo a la prótesis narcisista. Esto es un concepto de Alejandro Ávila Espada, que es uno de los más grandes psicólogos y psicoanalistas en habla castellana que hay en el mundo, ¿no? Catedrático de la Universidad de Salamanca y la Complutense, acuña este término precisamente para hablar de algo que es muy interesante, que es mantengo una prótesis narcisista o transformo ese narcisista. Entonces, la prótesis son soluciones temporales a cuando yo me siento mal, tengo una herida narcisista. Esa prótesis puede ser, por ejemplo, una mujer o un hombre florero, como pasa en muchos don Juanes y doña Juanas que conquistan compulsivamente, pero no hay amor, es decir, es una relación instrumentalizada. Primero, la prótesis narcisista te lleva a no ser quien tú eres, pero segundo, lleva a que instrumentalices al otro, a que lo conviertas de sujeto a objeto. Esto es algo muy grave. Las redes sociales nos lo ponen muy fácil para tener prótesis narcisistas virtuales, que yo le he llamado en el libro, ¿no? Y generar un self virtual. O sea, tú tienes un self real y un self que es el que sale en redes sociales, donde sales disfrutando, bien. Pero la prótesis aquí es, y esto nos hemos encontrado muchísimos casos y cada vez hay más, gente que no distingue ya. No distingue quién es en redes sociales de dónde es fuera. Al punto de que, hablando con cirujanos plásticos, nos comunican que te llevan, es que traen la foto del Instagram con el filtro. Y dice, póngame aquí. Y dice, pero esto es un filtro. O sea, usted no tiene una estructura en la cara para que yo pueda operar como el filtro. ¿Se da cuenta de esto? No, no lo comprenden. La gente joven no lo comprende. Aquí es cuando la prótesis se te ha comido la identidad. Entonces, esta es un poco la relación que tiene, que es también bastante grave, ¿no? Sí, sí, es grave y justo también este tema de cómo están marcando los cánones de belleza, aparte de marcando eso, pues también tipo de cómo nos relacionamos, es, bueno, justamente la subjetividad, la relación que tienen. Mm. Y ya para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte por el título. Es un título muy potente, El perro del terapeuta, y sin hacer spoilers para la gente que quiera leer el libro, ¿puedes contarnos por qué decidiste llamarlo así? Bueno, pues en el peor periodo de la enfermedad, de la cual desgraciadamente no he salido, en breve me operan otra vez,
Pues el secre o secretario, se llama secretario, pero le acotamos el secre, es un Doberman que yo tengo desde hace 6 años, lo he criado desde cachorrito. Y bueno, ha sido una figura acompañante que sirve para establecer varias metáforas en el libro. Uno, o la principal, no voy a hacer spoiler, pero una de las principales es la importancia de mm, tener un apego seguro cerca, en el sentido de, por ejemplo, como puede hacer un perro. Un perro no juzga, sino que acompaña el estado de ánimo y trata de mitigarlo, de acompañarte, etcétera. También se puede entender el perro, el terapeuta, de alguna forma como el terapeuta que todos llevamos dentro. Que esto es cierto. Sí que llevamos una, de no ser que estés muy, muy traumatizado, que eso ya desaparece, pero sí que es cierto que tenemos cierta parte terapéutica en nosotros que nos conecta con la esperanza, nos conecta con la mejora, ¿no? Entonces, yo creo que la situación del perro del terapeuta es diferencial en cuanto, cuando la gente lea el libro lo comprenderá mejor lo que voy a decir ahora, si una experiencia de sufrimiento te transforma realmente hacia un crecimiento personal o te termina haciendo un cretino. La mayor parte de las ocasiones, pues he trabajado con muchos pacientes con enfermedad oncológica terminal, enfermedades raras, enfermedades muy graves. Cuando la cabeza no está amueblada y te pilla la enfermedad, la tendencia es a convertirte en un cretino. A culpabilizar a todo el mundo lo que te ocurre y sobre todo a dañar desde la rabia. No es que haya que ponerse en una posición de qué bonito es el sufrimiento y romantizarlo. Porque bueno, yo lo digo en el libro varias veces, yo me hubiera ahorrado la experiencia siempre. O sea, no lo cambio, ¿no? Bueno, pero has aprendido, sí, he aprendido, pero me hubiera ahorrado la experiencia. Y yo creo que es que el humano somos así. Y lo digo de una forma muy frontal, ¿no? ¿Que hay que afrontarla? Pues esperemos tener un perro terapeuta cerca. Ahora, que insisto, cuando se lea el libro se comprenderá mejor lo que digo. Muy bien, pues muchas gracias, Raimundo. Ha sido un placer. A vosotros, Paula. Muchas gracias. Hasta la próxima.